Hola amigos y amigas, muy buenos días, bienvenidos a Análisis Inteligente. Hoy os traigo un tema un tanto delicado y es ¿qué ha pasado con nuestros mayores? Si seguís el enlace que aparece en la parte superior de la pantalla llegaréis a la página donde se encuentran recogidos los resúmenes de todos los datos que tiene ahora mismo a disposición Sanidad. Si seguís el enlace actualización número 82, enfermedad por SARS-CoV de fecha 21 de abril, encontraréis unas tablas desde donde se recoge por comunidades, edades y sexos todos los casos que tienen registrados desde Sanidad. Una vez dentro del enlace podremos encontrarnos los casos de coronavirus confirmados totales y nuevos en la tabla número 1 y en la tabla número 2 los casos de coronavirus hospitalizados con UCI y fallecidos. Quedaros con estos datos, por favor, los confirmados en total por comunidades, los fallecidos en total por comunidades. En la tabla número 3 vamos a poder ver la distribución de casos hospitalizados, ingresados en UCI y fallecidos por edad. Quiero que os quedéis con estos datos, que son los datos generales entre hombres y mujeres. En esta tabla relaciono los casos que otorgan las comunidades autónomas con los casos que se relacionan con una edad y con un sexo. Entonces aquí lo que podemos ver es que el 50% de los casos confirmados se concentran en Madrid y en Cataluña y el 55% de los muertos están también entre Madrid y Cataluña. El resto de comunidades no supera ninguna el 5% a excepción de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla-León y País Vasco en cuanto a casos confirmados. En cuanto a muertos, tan solo Castilla-La Mancha y Castilla-León superan el 5%. Volviendo otra vez a la distribución de casos hospitalizados por edades y sexo, vemos que a pie de figura aquí abajo hay una descripción muy interesante. Dice así: datos obtenidos del análisis sobre 145.778 casos notificados con información disponible de edad y sexo. Los datos del total pueden no coincidir con la suma de hombres y mujeres porque en algunos casos no se dispone de la información del sexo, solo de la edad. Vamos a ver qué quieren decir con todo esto. Esta tabla es el resumen de los datos que hemos visto en el enlace anterior de Sanidad. Entonces he resumido en una misma tabla los datos que dan de contagiados o confirmados positivos, hospitalizados y fallecidos por comunidades y por edad y sexo. Lo primero que nos llama la atención, y siguiendo con la lectura que hemos hecho antes del pie de figura, es que hay una discrepancia muy grande en los casos confirmados entre los datos que dan las comunidades y los datos que se recogen con edad y con sexo. Estamos hablando que 58.395 personas confirmadas de coronavirus, no se sabe qué edad y qué sexo tienen, pero sí que se sabe que son pacientes confirmados de coronavirus. Si miramos el número de fallecidos, que también es otro dato que me llama mucho la atención, vemos que el 58% de los datos de las personas que han fallecido se conoce la edad y el sexo. ¿Vale? Se conoce que tienen coronavirus y se conoce la edad y el sexo. ¿De acuerdo? Luego hay 8.917 personas que han muerto, que no se conoce ni la edad ni el sexo, pero que sin embargo sabemos que se han muerto por coronavirus. Entonces, volviendo a la diapositiva anterior, no entiendo cómo es más sencillo saber la edad de una persona que el sexo de una persona. Y me gustaría que me hicieseis algún comentario al respecto para poder aclararme esta duda. Insisto, ¿cómo es posible que sea más sencillo saber la edad de una persona que no el sexo de una persona? Asimismo, ¿cómo es posible saber que una persona está contagiada de coronavirus y sin embargo no saber qué tipo de sexo tiene esa persona? O más allá, ¿cómo es posible saber que una persona está contagiada de coronavirus y no saber qué edad y qué sexo tiene? Otro de los datos que me resultan bastante curiosos es la discrepancia que hay entre los hospitalizados que dan las comunidades autónomas y los hospitalizados que se dan con edad y con sexo. Como vemos, hay una diferencia de 9.508 personas que no se conoce la edad y el sexo. Eso es un 12%.
son personas indocumentadas en su gran mayoría, claro, porque si se llega al hospital, como hemos visto anteriormente, hay un protocolo que identifica a todos los pacientes. Luego repetimos, hay un 12% de las personas que ingresan en los hospitales que no se conoce ni la edad ni el sexo, por lo tanto no están documentadas. Por último, y por la gravedad, ya que nos referimos a los fallecidos, encontramos que un 58% de la gente que ha muerto estaba documentada, lo que quiere decir que hay un 42% de la gente que ha muerto que es gente que no se sabe ni su edad ni su sexo y, lo que es más triste, ni siquiera su nombre. No me gustaría despedirme sin antes volver a esta tabla, ya que ofrece datos muy interesantes. Vamos a hablar sobre la letalidad. Ya sabéis que la letalidad relaciona el número de muertos con los casos confirmados. Entonces, si vemos la letalidad de los datos que otorgan las comunidades autónomas, vemos que el dato es del 10%. Sin embargo, si comparamos los datos de la letalidad por edad y sexo, vemos que el número llega al 8%. Y si somos capaces de relacionar los datos que otorgan con edad y sexo, o sea, personas conocidas, que son 12.365 fallecidos, con el total de confirmados que dan las comunidades, 204.178, vemos que la letalidad baja al 6%. Otro dato que me parece muy curioso es la cantidad de personas que han requerido de atención hospitalaria. Estamos hablando de que 4 de cada 10 personas confirmadas en positivo han requerido de cuidados hospitalarios. Asimismo, el 4%, lo que quiere decir 4 de cada 100 personas, han necesitado unidad de cuidados intensivos. Y el dato que otorgan las comunidades es que 10 de cada 100 personas diagnosticadas confirmadas como positivo han muerto. Además, si os fijáis, hay un dato muy curioso y es que hay un 6% de personas más muertas que de personas que han necesitado cuidados intensivos. Lo que quiere decir que o bien se han muerto directamente desde las camas hospitalarias con una muerte súbita o una complicación que ha sido demasiado rápida como para llevarlo a cuidados intensivos, o bien no han pasado directamente por el hospital. Volviendo a la tabla número 3, donde se relaciona la distribución de casos hospitalizados, ingresados en UCI y fallecidos por edad y sexo, podemos ver que los casos confirmados entre hombres y mujeres son superiores en las mujeres, 54 para las mujeres frente a un 46% frente a los hombres. No así en el caso de los muertos, donde supera un 20% el caso de fallecidos varones con respecto del caso de fallecidos de mujeres, un 60 frente a un 40. Este dato que voy a comentar ahora es bastante significativo, ya que el 95% de los fallecidos en total en toda España son personas mayores de 60 años. Tan solo el 5% de los fallecidos tienen menos de 60 años. Entonces ahora nos hacemos un montón de preguntas, y es que si sabemos que el 95% de la gente documentada es mayor de 60 años, ¿qué ocurre con el 42% de las personas que han muerto que no se conoce ni la edad ni el sexo? ¿Son mayores viviendo solos sin familia? ¿Son mayores en residencia que tampoco tiene familia? En el supuesto de que estén en la residencia, ¿cómo es posible que no se conozca ni la edad ni el sexo? ¿Son mayores viviendo en la indigencia? ¿Qué hay de los servicios sociales entonces? ¿Y de la atención en las residencias? ¿Cómo es posible afirmar que haya muchos casos positivos y no se sepa la edad y el sexo del caso positivo? Más misterioso es todavía el saber cómo han muerto esos mayores, quién los ha enterrado, cómo se les ha tratado si ni siquiera se sabía su edad y su sexo, cómo han llegado hasta allí. Estas preguntas me las hago con dolor porque me dice que hay muchísima gente mayor viviendo sola y en malas condiciones. ¿Tú qué opinas de todo esto? Si te ha gustado el vídeo, dale un like y suscríbete a mi canal para estar al tanto de los últimos análisis que voy a ir haciendo sobre la pandemia. Y nos despedimos con lo que va a ser el lema de nuestro canal: el ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Hasta pronto.